Estamos de vuelta ya en Noticias Express, 10:39, mientras continúan las negociaciones, como les contábamos antes de la pausa, entre las delegaciones rusas y ucranianas. Y se desarrolla este encuentro mientras Moscú ha anunciado que va a cerrar el espacio aéreo a 36 países. Sí, vamos a conversar sobre las expectativas, los alcances de esta reunión con el doctor en Ciencias Políticas y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, Andrés Servín. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Hola, Andrés. Gracias a usted por hablar con nosotros esta mañana. Comencemos con estas expectativas, los alcances concretos que pudiésemos tener o conocer después de la cita de las delegaciones de Ucrania y Rusia. Bueno, siempre la reapertura de canales diplomáticos es fundamental para poder iniciar algún tipo de proceso que termine en una desescalada y en algún tipo de acuerdo con respecto a la crisis en sí. Lo que pasa es que me da la impresión de que ambas partes están, en el marco del proceso de conversaciones, están apuntándose con algunos elementos que no van a facilitar las conversaciones como tal. Por un lado está este planteamiento del presidente Zelensky de incorporarse a la Unión Europea cuando todavía no ha surgido una invitación expresa al respecto, y por otro lado toda una serie de medidas desde la perspectiva rusa que incluyen esta situación en Bielorrusia a partir del referéndum, y que desde luego también tiene que ver con una serie de medidas como esta del espacio aéreo que ustedes estaban mencionando recién. Sí. Entonces las dos partes parecieran estar endureciéndose previo a poder empezar a negociar. Vamos a ver cómo contribuye o no esto a realmente materializar un diálogo diplomático que permita salir de esta crítica situación. Sí. Andrés, ¿qué posibilidades hay de que después de estas reuniones, no la de hoy día necesariamente, pero en las que vengan, si es que continúan, efectivamente haya un alto al fuego? Puede ser que ese sea el primer paso. Lo que pasa es que hay que ver si particularmente en el caso de Rusia hay una aceptación de un cese al fuego en función de que no han avanzado con la suficiente rapidez con la que esperaban en el marco de una ocupación del territorio ucraniano, y hay que ver si desde la perspectiva ucraniana, dado este retraso, están dispuestos a ir a un cese al fuego en vez de iniciar algún tipo de contraofensiva, aunque yo dudo que haya capacidades militares para hacerlo. Esto, cuando hablábamos de una reunión que demoró algunos días o varios días después de haber iniciado, ¿es habitual quizás en estas operaciones para ganar tiempos de estrategia militar? Quizás, ¿por qué tardar en un encuentro que no se veía a todas luces optimista? El presidente de Ucrania decía que solo para que quedara también testimonio de que se va a hacer lo posible, pero de muy poco ánimo de acercar posturas. ¿Por qué tardó los días que ha tardado una cita entre ambas partes, Andrés? Bueno, yo creo que la expectativa de la cita había sido previa a la invasión por parte del gobierno ucraniano. El presidente Zelensky había querido conversar con el presidente Putin, pero por el lado de Rusia y del presidente Putin en particular, ahora está dispuesto a algún tipo de conversaciones. Insisto, yo creo que porque la ofensiva y la ocupación no ha avanzado con la rapidez que él esperaba. Ajá. Pero de todas maneras no nos hagamos muchas ilusiones, porque esto es una conversación preliminar con gente de segunda línea, a pesar de que están los ministros, pero que no toman decisiones en cuanto a lo que se pueda acordar efectivamente. Claro. Las decisiones las van a tomar el presidente. Pero de lo que usted plantea, Andrés, entonces, ¿usted siente que esta podría ser una señal más favorable a Ucrania respecto al estado de las cosas, a cómo está avanzando la ofensiva de Rusia? Yo creo que ambas partes se han percatado que van a tener que pasar al plano diplomático, por lo menos para justificar lo que pueden hacer en otros planos posteriormente. En este momento están abriendo una conversación, es un paso muy preliminar, no sabemos cómo va a avanzar, no sabemos qué resultados va a dar y no sabemos qué es lo que van a demandar parte y parte uno del otro en la conversación. Eso no está claro.
Eso, bueno, ¿cómo saber? Porque es incierto todo, van en una segunda línea, aunque vayan los ministros, decía usted, pero también uno se podría hacer quizás una idea de quiénes son las delegaciones o a qué representante, porque me imagino que aquí todo es estratégico, uno se imagina, ¿no? Pero desde el conocimiento de que hasta las personas que son enviadas a este tipo de reuniones son personas que han sido por lo menos seleccionadas por los mandatarios, ¿o no? Sí, correcto. Son los mandatarios en última instancia los que toman las decisiones. Lo que llama la atención es que, si no me equivoco, y corríjanme ustedes que tienen más información, tengo la impresión que la delegación ucraniana incluye gente que no son del gobierno. Parlamentarios, sí. En cambio, la delegación rusa efectivamente es monolíticamente gubernamental. Claro, acá hay un parlamentario que Jacinta Molina nos aclaraba hace algunos momentos que era del mismo partido de Volodymyr Zelensky y que ahí, claro, también quizás se integra a otro poder del Estado tendrán sus motivos también para que formen parte de la conversación. Bueno, también esto es una señal hacia Occidente en el sentido de mostrar que Ucrania es una democracia y por lo tanto incluye a parlamentarios, gente de otro poder, no solamente el Ejecutivo, en el proceso de negociación. Ajá. Andrés, ¿cómo interpreta usted las sanciones que se están aplicando ahora sobre Rusia? Sanciones económicas fundamentalmente, medidas financieras. Recién veíamos también que la Casa Blanca había anunciado el corte también de los vínculos o relaciones entre empresas norteamericanas con el Banco Central ruso. Son distintas medidas que se están aplicando, pero van en la misma línea. ¿Qué efecto pueden tener a su juicio? Bueno, yo ya lo señalé en una entrevista con ustedes en algún momento. Yo creo que las sanciones económicas tienen un sentido limitado, es decir, van a ejercer presión sobre Rusia y particularmente sobre el presidente Putin. Van a tener un efecto deleterio no solamente en la economía rusa, sino también en la economía global, pero las lógicas que se enfrentan son distintas. Aquí estamos hablando desde el lado ruso de una lógica de poder muy claramente definida en términos de preservar su zona de influencia, evitar que Ucrania entre en la OTAN y eventualmente se vincule demasiado con la Unión Europea. Todos estos son puntos muy claros desde el punto de vista ruso. Desde el otro punto de vista, desde Occidente, con la decisión de un no compromiso en un enfrentamiento bélico, por lo menos por parte de Estados Unidos, que dijo que no va a enviar tropas, a pesar del desplazamiento de tropas de la OTAN del lado de los territorios de la OTAN, lo cierto es que la lógica es una lógica más economicista. Bueno, vamos a presionar por el lado económico. Ahora, son dos lógicas que no convergen necesariamente. Los efectos pueden ser terribles por ambas partes por la aplicación de las dos lógicas en planos distintos. Pero la gran pregunta es en qué momento van a converger para poder crear las condiciones para algún tipo de diálogo diplomático que permita una salida a la situación. ¿Cómo ve que ha sido el rol de la Unión Europea? Porque se decía, o representantes de este organismo, que es primera vez que se entrega, por ejemplo, apoyo económico para armamento, para ir en apoyo de Ucrania en este caso, o que finalmente ha habido una unión en el grupo también que lo provocó la misma operación militar de Rusia. Yo creo que hay una unión en cuanto a los valores y eso está muy claro, es decir, una violación del derecho internacional, como se lee desde Europa, lo que ha hecho Putin, merece un tipo de respuesta contundente. Pero esto no quiere decir que dentro de la Unión Europea haya una plena unidad. Hay posiciones distintas, desde luego Alemania e Italia, por ejemplo, son las más afectadas por las sanciones que impidan la llegada de gas a esos países. Todavía estamos en pleno invierno. Esto es bastante complejo para ellos. Otros países como Polonia o los países bálticos, que también lo ven desde una lógica predominantemente del poder y se sienten amenazadas por la posibilidad de que Rusia se instale en Ucrania y por lo tanto esté en sus fronteras. Entonces, esto es lo que hay que estar evaluando permanentemente en este proceso, los distintos factores, cómo juegan, pero también las distintas lógicas y las miradas respectivas. Son distintas no solamente por estos dos ejes que digo, economía y poder,
que estaba señalando. Pero también, como todos bien sabemos, hay elementos de carácter cultural e histórico que hacen a las narrativas de lado y lado, ¿no? Y Rusia tiene un agravio pendiente con Occidente que sí expresa de esta manera. No digo, no justifico con esto la decisión de Rusia. No creo que sea una decisión de Rusia, es una decisión del presidente Putin y del sector que lo respalda, pero hay que tener en cuenta también ese componente, porque es un componente importante a la hora de las negociaciones. Y China, y con esta postura entre la cautela de no decir públicamente que está a favor o en contra, Andrés. China tiene, China y Rusia han desarrollado una convergencia estratégica, yo diría extraordinaria, refrendada en la conversación entre el presidente Putin y el presidente Xi Jinping al comienzo de los Juegos Olímpicos, pero iniciada a principios, yo creo que se firmó en el año 2000 el Tratado de Amistad y Cooperación entre Rusia y China, y de ahí se ha avanzado muy rápidamente. Hay una convergencia, hay la posibilidad de poder avanzar más en eso. Hay recelos del lado ruso por la asimetría que existe entre la economía rusa y la economía china. China, de alguna manera, hasta ahora ha mantenido una posición, yo diría, más bien favorable a Rusia. Se abstuvo en el Consejo de Seguridad, no condenó a Rusia. No nos olvidemos que no fue solamente China, también India. Sí. Aquí hay toda una posición de los países del ámbito euroasiático, que sí tienen agravios y situaciones pendientes con Occidente desde la época de la colonización, la guerra del opio, etcétera, etcétera, y que sí quisieran mantener un frente unido frente a Occidente, pero sin arriesgar demasiado. Y en eso China es tremendamente cautelosa en su política exterior, a pesar de que es una política exterior extremadamente asertiva, particularmente bajo la presidencia de Xi Jinping. ¿Y esa posición debilita la posición rusa? En este momento esto es una gran interrogante. Por ahora China ha mandado mensajes ambiguos. Por un lado respalda la posición rusa frente a la OTAN y se explaya con respecto a el rol negativo de la OTAN. Por otro lado, no hemos visto, más allá de lo que pasó en el Consejo de Seguridad, algún tipo de respaldo mucho más sustancial a Rusia. También China tiene que estar cuidando el tema de la soberanía y la integridad territorial en función de sus propios intereses por las situaciones que ella vive en Hong Kong, eventualmente lo que puede llegar a suceder con Taiwán. Entonces, la diplomacia china, como siempre, se maneja con mucho cuidado, mucha cautela, no toma decisiones precipitadas, es una diplomacia muy fogueada y con objetivos estratégicos a mediano y largo plazo. Entonces, va condicionándolo a esto. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Hay una convergencia estratégica entre Rusia y China, sin duda, pero cuando nosotros vemos lo que sucede en América Latina, vemos que no hay una coordinación de las acciones de las dos potencias en el caso de América Latina. Los líderes de Ucrania y de Rusia, ¿de qué manera se han visto o fortalecidos o debilitados, Andrés, después de esta invasión en Ucrania? Le pregunto porque han cambiado también los mismos quizás intenciones que tenía Vladimir Putin por un lado y lo nuevo en política, que en algún minuto era el presidente de Ucrania, que con esto ha tomado alguna relevancia, no solamente ahora, también con otros hechos que lo ligaban con Rusia y con Estados Unidos incluso. Desde luego, el presidente Zelensky ha mostrado una fibra que muchos no esperaban de él en esta situación y ha adquirido una relevancia personal importante que puede jugar también a la hora de las negociaciones. Pero la situación general es de una debilidad de Ucrania frente a Rusia, tanto desde el punto de vista militar como hasta el momento también desde el punto de vista diplomático, porque no logra una condena. Recuerden las palabras del Consejo de Seguridad, no es una condena a Rusia, deploran la situación de Rusia. No es una posición tan drástica como uno tendría que estar esperando a la comunidad internacional en el caso de una violación del derecho internacional. Y por el lado de Rusia, yo lo señalé en un artículo justamente ayer,
estaba citando al opositor que está en prisión, el bloguero Navalny, Alexei Navalny, que dijo que, bueno, esto puede ser algo similar a Afganistán en relación a la Unión Soviética, el principio del fin para Putin. En ese sentido, ¿cómo ve, Andrés, el escenario interno para Vladimir Putin, según cómo se ha ido dando esta invasión a Ucrania, a las medidas que se empiezan a tomar, al efecto que puede tener internamente, a la evolución también del avance de las tropas en territorio ucraniano, etcétera? Bueno, está muy claro que él tiene el pleno respaldo de un sector que es el sector que se llama de los Silaviki, de las fuerzas de seguridad, de defensa, del FSB, inclusive los mecanismos de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, que están respaldando su posición. Los que se ven seriamente perjudicados por las sanciones económicas es lo que llamamos la nueva oligarquía. No es la misma oligarquía con las mismas características de la época de Yeltsin. Esta es una oligarquía que depende enteramente de Putin. Y también, desde luego, hay inquietud e incomodidad por parte de los sectores del funcionariado más tecnocrático. Pero lo más importante es que también hay una reacción muy fuerte por parte de la población rusa que está en contra de la guerra. Y está en contra de la guerra no solamente por los antecedentes de Chechenia o Afganistán, está en contra de la guerra en principio porque siente que es una guerra contra un país hermano, donde hay vínculos familiares, históricos, culturales, comunes, ¿no? Eso le quería preguntar qué tintes tiene este conflicto, ¿no? Cuando hay soldados que tienen que ir a un territorio hermano o por lo menos vecinos con un origen relativamente común, donde hay un intercambio muy habitual entre familias rusas y ucranianas. ¿Cómo se explica también que tengan, porque uno son, ya sabemos, la orden diplomática, pero el otro es lo que se ve en el terreno mismo, ¿no? Donde se encuentran unos con otros, quizás vecinos, quizás han estudiado juntos, son de un origen parecido. Hablan el mismo idioma. Por lo demás, por lo demás. Por lo demás, sí. Bueno, yo creo que es una situación muy incómoda para muchos militares rusos. Yo no sé hasta qué punto, porque los medios occidentales dicen que hay un cierto grado de baja moral. No, de baja moral entre las fuerzas rusas. No sé hasta qué punto eso es cierto. Eso puede ser una evaluación totalmente improvisada o puede ser cierto. Pero yo creo que debe haber una reticencia de las tropas rusas a un enfrentamiento con gente que prácticamente con la cual se identifica, no solamente por razones lingüísticas, prácticamente por razones genéticas. Entonces eso dificulta bastante y yo creo que quizás, y esto es una hipótesis muy arriesgada, eso ha sido un factor en que el blitzkrieg lanzado por Putin no avanzó con la rapidez que lo evaluaban los actores de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Sí. Andrés, gracias por conversar con nosotros esta mañana para poder aportar nuevas miradas y análisis también sobre lo que está ocurriendo y estos hechos en desarrollo ahí en Ucrania. Gracias por el contacto.